Sí, sí. Hola. Uno, uno. Uno. Hola, hola. Uno. Ok. Muy buenas noches. La Academia Dominicana de Medicina le da la bienvenida a todos los presentes y a las personas que están conectados en la plataforma a esta actividad que es un panel donde vamos a traer información fresca a la comunidad médica y a toda la población sobre la detección temprana, sobre el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama. Vamos a agradecer de antemano a Seguros Humanos por el apoyo que nos ha dado en esta actividad y esperemos que sea una actividad que le dé herramientas a la población para cambiar su estilo de vida y tratar de llevar una vida sana con una menor incidencia de esta enfermedad y de otros tipos de cáncer. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en República Dominicana y en el mundo y afecta a un importante renglón de la población en edad productiva, o sea, mujeres en edad productiva. Por tanto, el abordar este tema es de importancia para trazar estrategias que pueden prevenir o detectar a tiempo esta enfermedad con un mejor manejo y un mejor pronóstico de los pacientes que han sido diagnosticados y tratados. Sin más preámbulos, vamos a iniciar. Tenemos un panel con diferentes especialistas que manejan de manera multidisciplinaria la enfermedad. Tenemos al doctor Miguel Monanzi, presidente de la Sociedad Dominicana de Hematología y Oncología, oncólogo clínico. El doctor José Miguel Gómez, psiquiatra. La doctora Keidaria Adames, imagenóloga. El doctor Adrián Puello, epidemiólogo. El doctor Mario Furcal, presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Oncológica. Y la doctora Nali Cruz, presidenta de la Sociedad Dominicana de Radio-Oncología. Vamos a iniciar con una ronda de preguntas de parte mía, que soy el moderador de este panel, y luego se van a abrir la oportunidad para que las personas que estén presentes o que estén conectadas en la plataforma puedan hacer sus preguntas y que el panel pueda responder a cada una de sus interrogantes. Vamos a iniciar con el doctor Adrián Puello, epidemiólogo, coordinador del Registro Nacional de Cáncer y jefe de enseñanza e investigación en el INCAR. Doctor Puello, ¿cuál es el perfil epidemiológico del cáncer de mama en República Dominicana? Sí, muy interesante, ya que del cáncer en República Dominicana tiene un la región. Entonces, para continuar con la pregunta, el cáncer de mama, República Dominicana tiene un perfil epidemiológico muy similar al de la región Centroamérica y América Latina. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente estamos compartiendo los mismos factores de riesgo y los mismos problemas de sistemas de salud que permiten identificar este tema. Como usted bien dijo, más de 700.000 mujeres cada año fallecen por cáncer de mama en todo el mundo y en República Dominicana hemos iniciado la integración de los datos interinstitucionales para poder tener estas estadísticas. En el 2020 tenemos 1.377 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama. Estos datos son integrados. ¿Qué significa? Que si esa mujer fue diagnosticada en un centro de salud y después fue a otro centro, el registro de cáncer poblacional integra esos datos, lo codifica y por tanto es un caso único, validado y codificado. A diferencia de datos institucionales que pueden ser discrepantes. Y eso es lo interesante del registro de cáncer
poblacional. Así que, primer factor, una alta frecuencia de cáncer de mama en mujeres. Segundo elemento importante, mujeres jóvenes, iniciando en la etapa de los 30, 35 años, y asimismo va elevándose la curva hasta los 60 para el primer diagnóstico de cáncer de mama. Y tercer elemento importante es el estadio del diagnóstico, es decir, que la mayor parte de los casos o de las mujeres diagnosticadas llegan en etapa o diagnósticos estadios 3 y 4. Dicho en otras palabras, tardíamente. Diagnóstico temprano no existe, es limitado y por tanto nuestras mujeres llegan en una etapa más avanzada. Ese es más o menos el perfil. Ya hay otros datos de distribución regional que podemos también ver cómo se comporta el cáncer de mama en las diferentes zonas de República Dominicana, pero es importante destacar estos 3 elementos: alta frecuencia, mujeres jóvenes y diagnóstico tardío. En ese mismo orden, doctor, ¿cuál es la importancia de tener un registro nacional de cáncer? O sea, ¿qué utilidad? O sea, ¿cuál es el potencial de nosotros tener esa herramienta ahora mismo en el país? Los registros de cáncer funcionan como estudios de cohorte, donde un grupo de sujetos, personas, son registrados a partir de su primer diagnóstico y son seguidos durante todo el desenlace de su enfermedad: curación, muerte, remisión. ¿Qué importancia da esto a nivel del sistema de salud? Y es que nos permite tener datos fiables del comportamiento de una enfermedad, y sobre todo cuando una enfermedad crónica como es el cáncer. Así pues, que un registro de cáncer poblacional o nacional permite integrar los datos, tener datos validados y permitir hacer análisis de incidencia, prevalencia evidentemente, pronóstico y validación de terapias a través de estudios médico-económicos, estudios de costo-beneficio, costo-eficacia y estudios realmente de impacto en la población. Si yo trabajo con registros de un solo centro de salud o de una sola institución, me estoy sesgando y por tanto mis números van a estar muy por debajo de la realidad. O todo lo contrario, lo que pasa en República Dominicana. Tenemos centros que tienen un alto número de casos de algo y pensamos que el problema es más grande de lo que es realmente, y es porque estamos viendo una sola parte o arista del problema. Los registros poblacionales permiten integrar, codificar, validar estos registros y por tanto, como hacen nuestros compañeros europeos o norteamericanos, sí tener data fiable para la toma de decisiones. Sí, yo creo que la iniciativa del Registro Nacional del Cáncer ha sido una iniciativa sumamente importante y marca un paso hacia adelante contra la detección no solamente del cáncer de mama, la detección temprana, sino de otras neoplasias. Y para cerrar con usted y darle oportunidad a otros de los miembros del panel, ¿usted cree que llegó el momento ya de plantearle al Estado un programa de screening o de cribaje? Sí, muy interesante porque la Organización Panamericana de la Salud hace múltiples esfuerzos en toda la región del Caribe, Centroamérica, de que tengamos ya los planes nacionales de cáncer en un mandato de la OMS, y los ministerios, las instituciones debemos acogernos a interinstitucionalmente asumir, el sector privado también, con la voz cantante también, asumir un plan nacional de cáncer. Ese plan nacional de cáncer es donde se va a estipular, primero, márgenes de coberturas, hasta dónde llegan nuestros programas de screening, qué es lo que vamos a identificar y qué es lo que vamos a vigilar. Mientras continuemos haciendo programas pilotos, ensayos provinciales y momentáneos, estos programas de prevención nunca serán duraderos a largo plazo y por tanto no van a poder permitirnos como salubristas tomar decisiones importantes en el sistema. Para que un programa de screening, de prevención, de diagnóstico temprano funcione, necesitamos data de por lo menos 5 años. Pues ya los clínicos podrán validarme este dato, pero no hago nada con identificar en un momento dado un grupo de casos positivos y si no hay seguimiento en el tiempo,
es casi improbable que yo pueda intervenir en acciones concretas. Entonces, es tiempo ya de que nuestro Estado, con todas las instituciones integradas, nos aboquemos al Plan Nacional de Cáncer, al Registro Nacional de Cáncer y a los programas de screening, diagnóstico temprano de las diferentes patologías priorizadas. No podemos atacar todo el cáncer junto, pero sí sabemos lo que necesita República Dominicana. Son 5 patologías que hay que priorizar y con esas debemos iniciar. Precisamente este panel, no solamente estamos aquí para traer información fresca, sino que aquí tenemos la representación de las 3 instituciones oncológicas más importantes del país, los presidentes de las sociedades especializadas, junto a la Academia Dominicana de Medicina, y de aquí va a salir un documento, una declaración dirigida a las autoridades con recomendaciones puntuales en cuanto a prevención, diagnóstico, no solamente del cáncer de mama, sino de otro tipo de neoplasias. Vamos a pasar donde el doctor Mario Furcal, presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Oncológica. Desde el punto de vista del examen clínico que se realiza en una consulta de cirugía oncológica, ¿cuáles hallazgos podrían hacernos sospechar de un cáncer de mama? Y si considera que el autoexamen es un método válido para detectar cáncer de mama en una etapa temprana. Saludos. Buenas noches, muchas gracias, maestro, al público, a este distinguido panel que está con nosotros, Monansi, profesor Gómez Montero, tanto tiempo, la bella Nali y el profesor Adrián Puello, siempre es un honor compartir con ellos. Contestando su pregunta, con relación al autoexamen, que es el examen que se hace la propia paciente en su casa, realmente desde el punto de vista científico, estadístico, no tiene ese gran impacto que se quisiera en lo que es la detección del cáncer de mama, sobre todo en etapas tempranas. Esto tiene una explicación biológica, y es que realmente cuando el cáncer de mama llega a ser palpable, ya tiene, o sea, cuando una mujer se detecta un nódulo, ya ese nódulo debe tener más, sobrepasar 1 centímetro. Y para que esto ocurra, debe haber hecho ya lo que se llama 30 duplicaciones. Y para que esto ocurra, ya deben de haber pasado un par de años. O sea, que para que una mujer se detecte una lesión, debe ya haber pasado un tiempo considerable. No obstante eso, profesor, realmente sí entendemos que debemos seguir aconsejando a que las mujeres se realicen el autoexamen. ¿Y esto es por qué? Porque ellas deben conocer su cuerpo, y si nunca se tocan sus mamas, nunca van a entender o saber que algo está pasando. Aunque es cierto que la gran mayoría de veces confunden lo que se están palpando, pero es bien de cierto que más probabilidades hay de que esa pequeña lesión que en un momento surgió pueda avanzar y llegar entonces a estadios ya avanzados, si en ningún momento ella se hizo la palpación de sus mamas. O sea que, a pesar de que como médicos sabemos que desde el punto de vista científico no rinde los frutos que ha de rendir, debemos recomendarles a las mujeres que sigan haciendo el autoexamen. Lo que tenemos que enseñarles cómo hacerlo, eso es lo primero. En cuanto a los síntomas, la gran mayoría de los cánceres se van a detectar por la presencia de una masa, sobre todo en el cuadrante superexterno de la mama izquierda, que está todavía tipificado, que estadísticamente es más, aparece más en ese cuadrante, donde está la mayor parte del tejido mamario. Otros hallazgos que pueden obtenerse son la salida de secreciones por el pezón, que han de preocupar solo y cuando son sanguinolentas, aunque cabe destacar que el cáncer no es lo que más sangrado produce por el pezón, sino que hay otras condiciones que producen sangrado con mucha más frecuencia, como es, por ejemplo, el papiloma intraductal, y que secreciones como parecidas a la leche son más o menos esperables, y lo mismo que secreciones que sean blanquecinas. No hay que asustarse por eso, pero siempre y cuando lo que drene a través del pezón sea un líquido rojo, sanguinolento, debe ser un signo
que llame la atención. Otros datos pueden ser, si es a nivel del pezón, la enfermedad, datos como de prurito, a lo cual también hay que ponerle mucho hincapié porque ocurre que constantemente las mujeres notan un prurito, una lesión eczematoide del pezón y simplemente piensan que se trata de una micosis, de una tiña, y peor aún, no solo las mujeres. En muchas de las veces observamos cómo no solo la mujer se equivoca, sino el propio facultativo. A veces van a un médico que debería tener la pericia para decirle, no, eso no es una simple lesión dérmica de su pezón, se trata de algo importante. Pero le prescriben una crema, le dan un jabón, y 2 meses después, 3 meses después, 6 meses después, entonces aparece la paciente con una adenopatía, porque eso no era una enfermedad dérmica, sino se trataba de una enfermedad de Payet del pezón, que no es más que el cáncer que aparece en el pezón. Otros signos, aunque ya en la fase avanzada, van a ser aparición de depresiones, hoyuelos, los ganglios linfáticos a nivel de la axila aumentados de tamaño, lo mismo que a nivel supraclavicular, que ya lamentándolo mucho, pues traducen que la enfermedad ha progresado a un estadio avanzado. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar donde la doctora Adames, que es la imagenóloga de este panel, y le vamos a preguntar cuál o cuáles estudios son indicados para cribaje de cáncer de mama, si alguno ha disminuido la mortalidad por cáncer de mama de esos estudios de cribado, de imágenes, y a partir de qué edad debe de realizarse. Buenas noches, gracias por la invitación a este panel, me siento honrada. Para el cribaje de mama debemos empezar en mujeres con edad de riesgo promedio entre los 40 años. A los 40 años debe realizarse un perfil mamario, entiéndase, una mamografía y una sonografía. En aquellas mujeres que tienen alto riesgo, entonces deben de realizarse un perfil mamario a los 30 años. ¿Cuáles son esas mujeres de alto riesgo? Bueno, todas aquellas mujeres que tienen antecedentes heredofamiliares directos de cáncer de mama. La mamá, un papá, una hermana, abuela, o aquellas mujeres que tengan en sus pruebas genéticas el gen BRCA positivo, aquellas mujeres que hayan recibido radiación en cuello o tórax entre la edad de los 10 a los 30 años, todas aquellas mujeres que tengan un diagnóstico histopatológico de una atipia en la mama, las mujeres también que hayan tenido una malignidad preexistente, o aquellas mujeres que tienen antecedentes de cáncer gástrico u ováricos. La mamografía por sí sola ha sido capaz, en estudios de investigación se ha determinado, de detectar cáncer de mama y reducir la mortalidad en un 30% de los pacientes. Gracias, doctora. Vamos a pasar donde el doctor Monanzi, presidente de la Sociedad Dominicana de Hematología y Oncología, porque hemos comenzado a hablar de cáncer de mama, pero yo quiero preguntarle a usted como oncólogo clínico, ¿cuál es la definición actual de cáncer de mama y cuáles se consideran factores de riesgo? Excelente, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es más que un privilegio poder estar acompañando a un grupo de expertos, pues hablando de este tema que nos compete a todo en el mundo, en República Dominicana en el mundo. Dar una definición de cáncer de mama para que los que están aquí presentes y los que están detrás de su teléfono y pues ahí atento a este conversatorio, es decirle que es un crecimiento anormal descontrolado de células que se desarrolla en un segmento de la mama, conducto galactófero y demás, y que tiene como capacidad de extenderse a otra parte del cuerpo, que más bien se conocería en términos generales como una metástasis más adelante. En lo que tiene que ver con factores de riesgo, existen factores de riesgo que están bien descritos. Se ha venido hablando un poco acerca de lo que son los factores de riesgo más importantes. Dentro de ello está lo que es la edad. La edad juega un papel muy importante, aquello que tiene que ver a la edad que viste tu primera menarquia, a la edad que te formaste, a la edad que dejaste de menstruar. Esos son factores de riesgo que duplican o te tachan y te pueden encaminar a que tú puedes ser una candidata o un candidato a un cáncer de mama. Hay un 20% de pacientes que son de forma esporádica. ¿Qué significa? Yo no tengo familia, ni mamá, ni nadie que tiene cáncer de mama, pues
usted cae en un 20% de poder desarrollar en un momento dado un cáncer de mama. Otro factor de riesgo que está asociado es la dieta. Muchas personas, pues, una vida sedentaria, no están haciendo ejercicio. Y lo más curioso, tú le dices, tienes que caminar. Y ellos te dicen, yo camino de la sala a la cocina, de la cocina a la sala. Y yo tengo que explicarle a mis pacientes, no, mi señora, son caminatas programadas. De manera tal que estos factores, la alimentación y otros más que le pudiéramos estar mencionando, pero estos son de los más relevantes que están vinculados directamente para que una mujer y un hombre pueda desarrollar algún tipo de cáncer, en este caso, cáncer de mama. Gracias, doctor. Continuando con las especialidades que de manera multidisciplinaria manejan esta enfermedad, vamos ahora donde la doctora Nali Cruz, presidenta de la Sociedad Dominicana de Radiooncología. La gente a veces que se pregunta, ¿qué es la radioterapia, doctora? ¿Y cuáles son las técnicas más frecuentes usadas cuando ustedes tratan un cáncer de mama? Bueno, la radioterapia se define, bueno, y es uno de los 3 pilares del tratamiento oncológico, como la administración de radiación de altas dosis a zonas específicas. Es un tratamiento en el que se emplean radiaciones ionizantes para tratar tumores en la glándula mamaria y en otras partes del cuerpo, y en las zonas regionales como los ganglios, que tiene varias finalidades. La finalidad radical o curativa en pacientes con tumores tempranos, la finalidad concomitante cuando se combina con otros tratamientos como la quimioterapia, por ejemplo, de manera adyuvante después del tratamiento quirúrgico y obviamente de manera paliativa. La técnica más utilizada históricamente es la radioterapia tridimensional conformada. Esta es una técnica que puede demarcar el volumen tumoral y a ese volumen conformacional, como bien dice su nombre, administrar la dosis de radioterapia. La otra técnica de tratamiento que se utiliza es un poco más sofisticada y tiene un impacto en lo que es el perfil de toxicidad, es la radioterapia de intensidad modulada. En esta yo puedo esculpir la dosis de radiación alrededor de órganos de riesgo sin tocar los órganos de riesgo con la menor dosis posible o de la dosis umbral de ese órgano de manera particular. Otras técnicas que se han modificado, que ya utilizan equipos mucho más sofisticados, como el CONVIN-CT, que es como si fuera una tomografía anexa al equipo de tratamiento, donde yo puedo mirar y superponer los campos de tratamiento en el día a día a la tomografía que se hizo inicialmente de planeación, es la radioterapia guiada por imágenes. Y lo último que tenemos es la radioterapia o la radiocirugía o la radioterapia estereotáxica extracraneal, donde yo puedo administrar altas dosis de radioterapia a volúmenes muy pequeños con una intensidad de dosis muy elevada en muy poco tiempo, que es lo que se conoce como radiocirugía. Esas son básicamente las técnicas de radioterapia que tenemos en la actualidad, pero las más frecuentemente utilizadas para manejar cáncer de mama son la tridimensional conformada y la radioterapia de intensidad modulada. Gracias, doctora. Evidentemente que el diagnóstico de cáncer es un diagnóstico pesado porque involucra muchos elementos. La persona piensa en qué va a pasar, cómo me va a ir, me voy a curar, y eso impacta de una manera muy fuerte desde el punto de vista psicológico. Por eso tenemos aquí al doctor José Miguel Gómez, psiquiatra, y incluso hay psiquiatras y especialistas de la conducta que dicen que el diagnóstico como más sombrío o que afecta más psicológicamente a un ser humano es el diagnóstico de cáncer. Entonces le vamos a preguntar al doctor cómo impacta un diagnóstico de cáncer de mama en el paciente y la familia. Buenas noches, gracias a todos. Lo más significativo no son los síntomas, el diagnóstico, cuando le dicen a una mujer que tiene cáncer de mama. Lo significativo es la vivencia de la personalidad de que tiene cáncer de mama. Valorar como significativo las condicionantes psicosociales, ambientales, culturales, del impacto que va a tener en la vivencia de esta mujer el diagnóstico. Lo primero, diríamos, que es la sensación de angustia, de miedo a la muerte.
Y aunque hoy en día sabemos que hablar de cáncer de mama no es hablar de muerte, sin embargo hay un porcentaje de personas que van a fallecer y todavía los seres humanos, de los 3 significativos de angustia, las 3 angustias vitales, como es el miedo a la vejez, a la muerte, siguen siendo importantes en cualquier ser humano. El otro impacto sería pensar en los cambios físicos que va a obtener después de estos tratamientos que le van a poner. Y lo tercero es la sensación de miedo que da el saber qué va a pasar entre perder su autonomía, qué va a pasar, si va a tener el apoyo de la familia, si va a tener el abandono de la pareja, preguntarse qué va a pasar con su vida financiera, si hay ahorro, si no hay ahorro, el impacto que tiene en su vida en términos de aquellas cosas que ha logrado, aquellas cosas que no ha logrado, y en el acompañamiento uno las trabaja mucho, esa auditoría existencial. Y lógicamente, después de ese diagnóstico, van a venir otras cosas. Otras cosas como la revisión de actitudes emocionales. El paciente con cáncer de mama que es diagnosticado pasa desde una etapa de rabia, de ira, de enojo, de culpa, de frustración, de tristeza, de negación, de replantearse. ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este momento? ¿Qué no estoy haciendo bien? Incluso se replantea dentro de su culpabilidad y su ira y su rabia y su enojo, también en el contexto espiritual. ¿Qué pasó con mi Dios? ¿Me ha abandonado? ¿Me ha fallado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no a otras mujeres? ¿Por qué a mí? Ahora que tengo mis hijos en la universidad, ahora que estoy empezando el trabajo que quise, ahora que estoy realizando el proyecto de vida que debí tener, ¿por qué ahora? Entonces se trabaja con todo ese contenido de estas emociones y luego vendrá la depresión, los trastornos de ansiedad, los insomnios, el problema del estrés postraumático, los sentimientos de culpa. Y en el acompañamiento psicoterapéutico, uno va a permitir que esta persona pueda evacuar, pueda manifestar todo lo que tiene que ver con el componente emocional y acompañarlo y volverle y darle esperanza. Y recuerden que la esperanza es la pasión de lo posible. Y lo posible se construye en el día a día. Gracias, doctor. Quédese con el micrófono porque hay una pregunta aquí que me están llegando. Luis Domínguez pregunta al doctor Gómez, cáncer de mama y pandemia, ¿cómo afecta a la población y qué hacer? Desde el punto de vista es una pregunta que junta dos estresores biológico, médico y otro psicosocial. Es decir, tener una enfermedad catastrófica no transmisible como es el cáncer y tener junto el COVID en estos momentos es devastador porque implica riesgo en salud, implica también vulnerabilidad en términos físicos y implica más angustia, más temor y sobre todo con el impacto del aislamiento. Cuando en el cáncer usted necesita acompañamiento, solidaridad, afecto, altruismo, esperanza, toque, caricia, cercanía, si tiene COVID, entonces hay distanciamiento, confinamiento, alejamiento y eso imposibilita todo el trato humano que
que se debe de tener en una enfermedad como el cáncer. Muchas gracias, doctora. Aquí hay otra pregunta, pero que fue ya contestada. Si se podría considerar el autoexamen de la mama un método diagnóstico más efectivo que una mamografía y una sonomamografía. O sea, eso ya se contestó, que no. O sea, el doctor Furcal la contestó. Sí, le dijimos Sí. que no, realmente no es un método confiable el autoexamen que se hace la propia paciente, a pesar de que seguimos recomendándolo que lo hagan por las razones ya expuestas. La doctora Analí Cruz quiere aportar algo. Fíjense, el autoexamen de la mama es un arma de doble filo. Porque si bien es cierto que, como decía el doctor Furcal, cuando tú te tocas una lesión en la mama, esa lesión ya tiene más de 2 centímetros. Y cuando tiene más de 2 centímetros, ya la replicación ha sido muy alta. Y en el 30% de los casos ya tiene enfermedad metastásica ganglionar en las regiones axilares. ¿Qué ocurre con esto? Es que lo que debemos tratar de hacer es detección oportuna por métodos de imágenes cuando todavía no es palpable. Y yo he acuñado en este año una expresión, y me van a perdonar porque lo voy a decir aquí: si te tocas y te lo tocaste, ya te tocó. A diferencia del Así tócate es. para que no te toque. Así Si te es. tocas y te tocaste, ya te tocó, desafortunadamente. Entonces, sí, esa es la cuña yo, es mía. Pero se la puedo prestar, doctor. Entonces, es una de las razones por las cuales uno insiste tanto en la evaluación por métodos de imágenes y por el personal cualificado para hacer detección oportuna. Porque también muchas veces las mujeres se tocan en el seno y encuentran una pelotita y donde van donde el ginecólogo. Y el ginecólogo le manda a hacer un estudio de imagen y reporta que es un birracero. Y este médico dice, eso no es nada porque es cero, ¿verdad? Entonces la señora se va a la casa con vitamina E en la mayoría de los casos. O diclofenac. O con diclofenac, y en un año y medio llegan donde ti con una enfermedad que ya no es controlable desde el punto de vista clínico. Va a manejo paliativo. Entonces es importante recalcar que el asunto aquí es hacer detección oportuna por métodos de imágenes y ponerse en manos de un personal cualificado para poder hacer. Totalmente de acuerdo. Bien, muy buena la intervención de la doctora. Vamos a ir de nuevo al doctor Furcal. En un paciente que tenga un cáncer de mama y que se le puede ofrecer una cirugía conservadora, ¿este tipo de tratamiento actualmente es tan seguro como la mastectomía? Porque hay una creencia en la población que quitándolo todo me va mejor que conservando la mama. O sea, ¿qué opinión le merece esa pregunta, doctor? Sí, excelente pregunta. Sabemos que desde los tiempos de las grandes mastectomías, ya cuando en el 1895 Halsted, el padre de la mastectomía, empezó con la mastectomía radical modificada, y antes cuando se hacían esas mastectomías radicales, que eran más bien amputaciones de la mama, ya la ciencia médica, la oncología, la cirugía oncológica, pues ha dado pasos agigantados, y ya en la actualidad sabemos que no es necesario tratamientos muchas veces tan radicales, que son tanto efectos le producen a la mujer en su autoestima, le producen a la mujer en su contorno. Ya hemos ido avanzando desde la mastectomía radical de aquella época a tratamientos conservadores como las cuadrantectomías, las tumerectomías con adición de radioterapia, que tienen el mismo efecto que tratamientos más radicales. Y ya modernamente, de lo cual usted es un abanderado, tenemos aún más conservadurismo con la moderna cirugía oncoplástica, técnicas en las cuales se combina lo estético con lo oncológico y se demuestra que es tan seguro como esas grandes cirugías. O sea, hoy en día ya hay herramientas para hacer cirugías más bonitas, por así decirlo, con la misma efectividad y seguridad que esos grandes procedimientos del pasado. Muchas gracias. Yo quiero preguntarle a la doctora Adames. Sabemos que tenemos la sonografía y la mamografía, que son los estudios generalmente convencionales que le hacemos a los pacientes cuando vamos a evaluar la mama, pero la resonancia magnética, o sea, ¿cuáles indicaciones tiene la resonancia magnética? La resonancia magnética es un método de evaluación de la mama no ionizante. Sus indicaciones para
abordar una paciente son muy amplias. En el caso de pacientes de alto riesgo, cuando tengan unas mamas densas, unas mamas multinodulares, es excelente técnica de evaluación como técnica ayudante del perfil mamario, tanto de la sonografía como de la mamografía. Además de eso, la resonancia de mamas también es excelente técnica para evaluar pacientes de alto riesgo, como ya mencionamos, que ya tengan en su línea directa cáncer de mama, que sean BRCA positivo, también para la evaluación del screening prequirúrgico. Toda mujer que haya sido ya diagnosticada con cáncer de mama debe hacerse una resonancia prequirúrgica. La resonancia de mama va a ayudar al médico cirujano a verificar la extensión de la lesión tumoral, el tamaño real, porque utiliza el medio de contraste que adquiere, que tiñe, si así se podría decir, la masa en toda su extensión y da un tamaño real de dónde realmente se extiende la lesión. Además, es capaz de determinar invasión local a pared, a piel, a pezón, diseminación angiolinfática. Podemos investigar las cadenas mamarias también, las cadenas axilares en sus 3 órdenes. Es decir, que es una excelente técnica para la evaluación prequirúrgica. Además de eso, para la evaluación de la neoadyuvancia. ¿Cómo está respondiendo esa paciente a la neoadyuvancia? Porque muchas veces hacemos el perfil mamario, hacemos la mamografía, hacemos la sonografía y vemos que morfológicamente está la lesión ahí, pero realmente en la actividad tumoral no está ahí, porque cuando administramos el medio de contraste, aunque veamos un lecho de una lesión, que es lo que vemos en la mamografía, en la sonografía, realmente no está tomando el medio de contraste o le está tomando menos o es más pequeña. Entonces ahí podemos irle dando al clínico el número real, el tamaño real que tiene la lesión y cuánto ha disminuido. Además de eso, para la evaluación de la mama operada, en el caso de la mama reconstructiva, para evaluar los colgajos, cómo está ese colgajo prendido, si está bien vascularizado o tiene algún trastorno de la vascularidad para que se hagan intervenciones con tiempo. También aquellas mamas que tienen prótesis, los implantes protésicos se pueden valorar tanto el tejido fibroglandular como la prótesis. Los cirujanos plásticos generalmente mandan evaluar prótesis solamente sin inyección de medio de contraste, pero nosotros siempre pedimos a los pacientes, a los cirujanos plásticos, que se beneficien de evaluar mediante la inyección de medio de contraste también, es decir, que le preparamos, la paciente se beneficia de preparar un protocolo completo para la evaluación, porque hay pacientes que van a retirarse una prótesis, un recambio de prótesis, y ya tienen una malignidad en la mama que no ha sido diagnosticada, y si el cirujano sabe eso antes de operar, si tiene ese conocimiento, pues ya el abordaje va a ser diferente para la evaluación de la prótesis. También hay mujeres que han tenido inyecciones cosméticas, que se han inyectado sustancias, que mediante la mamografía y mediante la sonografía las imágenes quedan vedadas porque la sustancia limita la evaluación mediante estas dos métodos básicos de imagen. Sin embargo, la resonancia es el método gold estándar para la evaluación específicamente de esas mujeres. Muchas gracias, doctora. ¿Pudiera preguntarle algo a Keidaris, maestro? Aprovechando. Sí. Sí. Modernamente vemos que se están adicionando otros estudios o que ya existen desde antes también. ¿Qué opinas entre la resonancia magnética, la tomosíntesis, que siempre estábamos, que si tomosíntesis, que si resonancia, y ahora con la mamografía contrastada, que también viene a sumarse al cóctel que tenemos para mejor evaluación de la mama? Excelente pregunta. Las mamas densas deberían evaluarse con tomosíntesis. La tomosíntesis es un método mediante radiaciones ionizantes, es una mamografía sintetizada que hace cortes milimétricos, y en el caso de pacientes con mamas densas, pues es un excelente método de evaluación, porque cuando hacemos mamografía bidimensional, todo el tejido queda comprimido y hay lesiones que pueden pasar desapercibidas. En ese caso, entonces sería el método de elección la tomosíntesis. La resonancia de mamas tiene un plus sobre la tomosíntesis.
Es decir, la tomosíntesis sería un estudio básico para aquellas mujeres, pero la resonancia de mama con la inyección de medio de contraste le lleva un poco a la tomosíntesis. Siempre nos vamos desde la técnica más básica hasta la última técnica de elección, que sería ya entonces la resonancia, los casos que le expliqué. En el caso de la mamografía contrastada, es una excelente técnica, está aprobada por la FDA, la estamos realizando en el país ya, gracias a Dios. Utiliza también inyección de medio de contraste mediante mamografía, y esta mamografía contrastada puede determinar lesiones proliferativas por los shunts de neovascularización, es decir, que si se inyecta a la paciente en una inyección temprana aquellas lesiones que hayan captado, pues entonces se supone o se tiene estimado que esas son las lesiones que van a ser proliferativas, altamente sugestivas de malignidad. La resonancia de mamas entonces tiene esa misma base fisiológica, pero además tiene las curvas cinéticas. Las curvas cinéticas son capaces de determinar el grado de captación, no solamente si captó en una fase arterializada o tardía, sino el nivel de captación. Y ese nivel de captación entonces se determina en 3 grados. Curva tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y dependiendo del grado de captación, entonces se asocia a mayor factor de malignidad, de manera tal que una lesión en la mama, evaluada mediante resonancia de mama, que sea una curva tipo 3, pues entonces es un 90% de que va a ser una malignidad. Muchas gracias. Yo voy a hacer aquí algunas preguntas que la han puesto en la plataforma al doctor Monanzi. ¿Cuál es el tipo de cáncer de mama más frecuente y cuál es el de peor pronóstico? Desde el punto de vista molecular, existe una clasificación que todos los oncólogos pues manejamos. Y es importante esa pregunta porque de repente, cuando usted escucha hablar de cáncer de mama, usted piensa que lo mismo que tiene Malta, tiene Ramona, que tiene Carmen y el mismo cáncer. La gente ahí se pierde, porque estas mujeres se van y se sientan en la sala de espera y empiezan a conversar de sus experiencias, pero no saben que lo que tiene Carmen no es lo mismo que tiene Alejandra. Entonces, retomando lo que tiene que ver con lo que es la clasificación molecular, existen 4: luminal A, luminal B, HER2 o basal light, triple negativo o basal light y los HER2. Son estos 4 tipos de cáncer que se conoce desde el punto de vista molecular. En ese mismo orden, los luminares A tienen mejor pronóstico desde el punto de vista de manejo y evolución en el tiempo, tanto el A como el B. Ya la evolución pues cambia el pronóstico, incluso hasta el tratamiento y el manejo y la evolución futura cambia en los pacientes que tienen un comportamiento molecular como triple negativo o basal light y los HER2. Cambia en todo el sentido de la palabra. Desde el punto de vista hasta económico cambia, porque el manejo es bastante alto en este tipo de cáncer de mama. Fíjense que son 4 tipos de cáncer, son 4 mujeres, porque de repente la gente piensa, cáncer de mama, pero hay un comportamiento molecular que nosotros como oncólogos tomamos en cuenta. De lo más agresivo, lo triple negativo. Y los HER2 también son los más agresivos, pero algo podemos hacer. De repente siempre decimos esta palabra, porque si no solamente nos limitamos a decir que son agresivos, la gente que quizá no está viendo y quizá tiene esta variedad empieza a llorar. No, algo podemos hacer, son un tanto agresivos porque dependen de otra situación de tratamiento que es diferente a que si fuera un luminal que dé mejor pronóstico de entrada. Muchas gracias, doctor. Aquí hay 2 preguntas para la radiooncóloga, la doctora Nali Cruz. ¿Qué tan efectiva es la radioterapia? Y las condiciones, serían las indicaciones para la radioterapia intraoperatoria. Ok, bueno, buena pregunta la primera. La radioterapia es, yo decía en principio, uno de los 3 pilares del tratamiento oncológico. De hecho, la radioterapia data de más de 100 años y uno de los primeros tratamientos administrados con placas de radium aplicado por la señora Marie Curie era una placa de radium sobre la glándula mamaria para reducir tumores puestos en la glándula mamaria.
Con el paso de los años se han conocido los efectos radiobiológicos de la radiación y hemos ido modificando las dosis y los campos de tratamiento que eran bastante extensos en los primeros años, pero la radioterapia ha demostrado rangos de curación que exceden el 30% de manera única como tratamiento radical, y en combinación con otros tratamientos hemos llegado a tener rangos de curación por encima del 70% cuando lo combinamos con cirugía o con radioterapia. O sea que es un tratamiento altamente efectivo cuando tiene la indicación, porque obviamente no todas las pacientes tienen indicación de hacer radioterapia, pero las pacientes que tienen la indicación tienen rangos de curaciones bastante elevados. Con relación a la siguiente pregunta, que no recuerdo bien cómo era que decía en principio. Las indicaciones. La radioterapia intraoperatoria. La radioterapia intraoperatoria es un tratamiento que se empezó a utilizar hace ya aproximadamente 17 años. Las primeras irradiaciones intraoperatorias se hicieron en el Instituto Milano de Cancerología, en el mismo lugar donde se empezó a hacer cirugía conservadora más radioterapia, y ellos han tomado como referencia tumores muy pequeños, tumores estadios 1 y 2, que no tengan componente biológico adverso, como por ejemplo el carcinoma triple negativo, pacientes jóvenes con otras comorbilidades, pacientes con enfermedad ganglionar extensa. O sea, necesariamente tienen que ser tumores tempranos donde los márgenes de seguridad van a ser márgenes amplios. Porque ¿en qué consiste la radioterapia intraoperatoria? En la administración de radioterapia con un equipo de electrones que se localiza en una sala quirúrgica. Los conos van a depender, el tamaño del cono va a depender del volumen del tumor inicial o del espacio o del lecho tumoral. Se va a colocar el cono y se va a irradiar esa zona con electrones. Hay un físico que hace un cálculo para saber cómo se van a comportar las curvas de isodosis dentro del lecho quirúrgico, y es una monodosis. Es como si fuera radiocirugía. Gracias, doctora. Es importante recordar que la radioterapia intraoperatoria es en cirugía conservadora de la mama. Sí, No en exactamente. cirugía radical. Doctor José Miguel Gómez, ¿cómo entiende usted que debe manejarse la información con el paciente y la familia? Porque es muy frecuente, eso lo vivimos en el consultorio, nosotros los oncólogos todos los días, donde aparece una persona y dice, no se lo diga a papá que tiene cáncer, o no se lo diga a mamá que tiene cáncer. ¿Cómo manejamos esa situación? ¿Qué usted recomienda? Bueno, diríamos que la persona que tiene cáncer y el que lo acompaña, sea la esposa, el esposo, el papá, la mamá, la abuelita, la tía, el hermano, a veces el vecino. Lo primero que uno debe de evaluar es el nivel de vínculo, de apego, de sentido de pertenencia que tiene el acompañante. Y a veces en la privacidad, la mujer que padece del cáncer quiere determinar a quién ella se lo quiere informar. Y quiere decidir dentro de la familia, escoger esa persona que ella quisiera informarse. Y luego ir por graduación en funciones de ese apego y de ese vínculo y de esa necesidad emocional para ella dar la información de que tiene la enfermedad. Y en ese respeto y en esa valoración usted puede llegar a acuerdos. Y a veces es prudente que usted, como médico, le confiera el derecho a esa persona de la información, y también cuando se habla del consentimiento informado, del acompañamiento que usted debe hacer. Siempre que esa persona lo autorice, entonces hacemos una segunda intervención, que es la reunión familiar. Pero en República Dominicana, y por eso ahorita hablaba de la importancia de más del diagnóstico
en la comunicación es establecer cuál es el tipo de familia que tiene la mujer que tiene cáncer. Uno sabe que no es lo mismo tener una familia nuclear donde está papá, mamá, hermanos, a tener una familia rota o una familia disfuncional o tener una familia diseminada donde usted puede tener 2 hijos, pero uno vive en Canadá y el otro en España. Y quien la acompaña es la doméstica o la vecina o del grupo religioso. O usted tiene una familia tipo hotel, donde la gente vive, pero la gente no se apega, no se vincula, no hay afectividad, no hay compromiso, no hay comunicación. Entonces, a veces uno valora tantas cosas en la comunicación y siempre la comunicación tiene que tener 3 funciones para que sea asertiva. Una comunicación verbal clara, una comunicación que debe ser corporal. Siempre el oncólogo debe de tocar el hombro, la mano, de pedirlo con un abrazo, con un toque, porque eso da afectividad, crea compromiso, crea acercamiento. Y el oncólogo es la persona que tiene ella más cercana. Y el oncólogo a veces es el que tiene que hacer la parte más psiquiátrica, porque es a ella o a él con quien su paciente le expresa su dolor, le expresa lo que le está pasando. Y el oncólogo tiene que tener la capacidad emocional, la capacidad empática, de ponerse en lugar de ella, de escucharla. Y no le puede decir, no, mamita, yo no soy psiquiatra. No, el psiquiatra es usted. Usted es el sacerdote en ese momento. Usted es el pastor. Usted es el psicólogo. Usted es el que tiene la parte emocional en la comunicación para escucharla, valorarla, sin juzgarla y entenderla como mujer. Entonces, la otra comunicación, aparte de esa táctil, es cuidando mucho de la comunicación iatrogénica, de la comunicación, de la técnica mala, del manejo peor que hacemos en la comunicación extraverbal, la comunicación mala que hacemos con los gestos. Cuando damos la información y con la cara decimos otra cosa. Usted tiene cáncer. ¿Y qué me quiso decir con esto? Que me voy a morir. Entonces, a veces damos 2 informaciones, una con la verbal y otra con la gestual, que todavía la gestual es de mayor impacto y si no se maneja bien, hace mucho, pero mucho daño. Yo tengo una pregunta, porque hay 2 escenarios en ese sentido, doctor. Uno es el que el familiar no quiere que se le comunique al paciente, pero tenemos casos también que el paciente viene solo y no quiere que nadie se entere de su condición. Entonces, esta paciente que viene sola, que va a tener que someterse a tratamiento de quimioterapia, que va a tener los efectos colaterales del tratamiento de quimioterapia, que va a estar en tratamiento varios meses, que siempre viene a la consulta sola, que uno siempre le pregunta por el familiar, ¿cómo manejamos ese escenario, doctor? Una pregunta interesante, porque hace una semana alguien me llamó para eso, un oncólogo. Miren lo que le voy a decir. Una de las cosas impactantes en el paciente que tiene cáncer, aparte de la depresión, del trastorno inadaptativo, es la idea suicida. El paciente con cáncer hace 3 veces más idea suicida que otras enfermedades, pero se suicida menos. ¿Ve? Sin embargo, siempre se le pide que a esa paciente que va sola, siempre hay que decirle que por una regla de la institución, hay que darle la información a alguien. Debe de elegir a alguien. Y esa persona que anda sola
no se le puede decir el diagnóstico, el pronóstico y todo el procedimiento que va a pasar, porque usted no sabe en las comorbilidades, tipo de personalidad, factores de riesgo psiquiátrico, es una persona que ha tenido un intento de suicidio, es una persona que tiene recurrencia de episodios depresivos, es una persona bipolar, es una persona con trastorno límite, es una persona adicta que tiene otras entidades. Y cuando usted le da un diagnóstico impactante, imagínense que esta persona tenga deudas económicas, problemas familiares, está pasando por un divorcio, está muy vulnerable. Es una persona que tiene muchos riesgos psicosociales. Es una persona que anda con sus propios riesgos arriba. Y si usted le agrega unas informaciones que ella no está en capacidad de manejar y de digerir, usted le está poniendo, le está haciendo 3 veces más riesgoso. Entonces lo importante es que pase al departamento de psicología, que el departamento de psicología pueda conectarlo a la trabajadora social, un familiar, que entonces vamos a vincular como parte del tratamiento. Bien, aquí hay una pregunta muy, pero muy interesante. Sabemos que estamos todavía en pandemia y preguntan que si ha tenido repercusión en los diagnósticos, la mortalidad, en los registros epidemiológicos. Entonces, vamos a darle una oportunidad tanto al epidemiólogo como a las personas que manejan la enfermedad en los diferentes manejos quirúrgicos, clínicos y radiooncológicos, ¿no? Comenzamos con el doctor Monanzi. Desde el punto de vista general, pues sí ha habido un incremento en los casos de pacientes con cáncer por mucha razón. Previo a lo que era la pandemia, teníamos lo que era pacientes que fueron diagnosticados. Tenía un diagnóstico probable en el 2019, pero postergando, porque es como yo le digo a mis pacientes y a los estudiantes que le doy clase muchas veces, que los dominicanos somos muy creativos. No porque esto fue el Brasil, no porque esto es una bolita, yo creo que no. Y esa postergación ha creado o creó que todo como que confluyera. Tanto el confinamiento, tanto como el virus. Y gente que estaba diagnosticada desde 2019, se complicara mucho más la situación con el 20. Porque al final todo el mundo quería ir ahora todo el mundo quería chequearse. O sea, todo el mundo quería ir se dividió, el mundo se dividió, la población se dividió en 2 partes. En lo que yo quiero chequearme por lo que yo tengo o no quiero chequearme para no contaminarme con el virus. Eran 2 situaciones que teníamos. Pero sí, en nuestra consulta sí vimos el gran incremento. Y lo que más me llama la atención, que los pacientes que son diagnosticados con esa historia que le hemos documentado, ellos se escudan diciéndote, no, porque estábamos en pandemia y porque estábamos en pandemia. Y me llama mucho la atención, yo me quedo, wow. Y a veces quiero, o sea, me llama mucho la atención porque ellos todos se escudan de eso. Pero estamos hablando del 19 y del 18 también. Porque usted le está preguntando, doña, ¿cuándo empezó ese problema? Bueno, yo recuerdo que en el cumpleaños, asóciame una fecha, y esa fecha coincide más atrás, o sea, porque estaba postergando. No es que hemos tenido, o sea, se ve más evidente porque la gente se acumuló y dejó de ir, pero sí ha habido un gran incremento en el diagnóstico de cáncer que ha coincidido con lo que es la pandemia, el confinamiento y demás. Doctora Nali Cruz. Bueno, realmente tuvo un impacto negativo la pandemia debido a que, como no se estaban haciendo inicialmente procedimientos selectivos, las biopsias fueron postergadas y eso hizo que el número de casos llegara con enfermedad más avanzada y enfermedad que probablemente no fuera muy controlable al momento del diagnóstico. Pacientes que previo a la pandemia tenían una mamografía, como bien decía el doctor, con un BIRA 5 o un BIRA 4B o 4C, fueron pacientes que no acudían al médico porque le tenían miedo al COVID. Se le olvidó que el cáncer mata más gente que el COVID. Entonces, eso hizo que obviamente la pandemia en sí tuviera un impacto negativo en los diagnósticos oportunos para cáncer de mama. Bueno, cáncer de todo tipo, mama no fue la excepción. Doctor Furcal.
Sí, claro, evidentemente la pandemia tuvo un impacto muy desastroso en todo el desarrollo de lo que es la humanidad, el país, no fue ajeno a esa realidad y los oncólogos que ejercemos tanto en la parte privada como en la pública fuimos testigos de lo que fue al principio de la pandemia, cuando se tenía ese miedo abismal, no se sabía todavía qué era el COVID, qué pasaba, qué no pasaba. Se pensaba al principio, señores, que con simplemente salir a la calle se le iba a contagiar la enfermedad a todos, y fue un confinamiento de película, parecido a lo que pasa en las películas de zombies. Entonces, hubo ahí, sí, al inicio de esa pandemia, una ausencia de los pacientes a las consultas, de los pacientes a los hospitales, primero porque se cerró. Después, entonces, empezamos a decirle, no, estamos aquí, están los servicios de emergencia, vengan, empiecen a asistir a sus consultas, pero aún así la población seguía con mucho miedo y usted recordará que tuvimos que hacer campañas dejándole saber que ya habíamos abierto y todavía actualmente van pacientes que van y nos dicen, oh, doctor, ¿y ya usted empezó la consulta? Mija, pero hace 1 año y pico ya que estamos consultando y que estamos viendo pacientes y que estamos haciendo diagnósticos y que estamos haciendo cirugías y que se está poniendo quimioterapia. O sea que el impacto de la pandemia fue altamente negativo para lo que es el paciente con cáncer. Hubo más mortalidad, que no sé, ya las estadísticas posteriormente lo dirán, avanzaron las enfermedades y actualmente ya, inclusive si hicimos desde la Sociedad de Cirugía Oncológica, Radioterapia, Oncología Clínica, un protocolo para el manejo del cáncer y la pandemia, que lo pusimos a circular entre la clase oncológica. Sí, el doctor Puello, Sí. y junto con eso hay una pregunta que dice, ¿cuál es la zona del país con mayor incidencia de cáncer? De mama. Sí, de Bien, mama. en Cáncer de mama. Sí, en promedio, por lo menos para la institución que manejamos datos recientes, en el INCAR, desde el 2016, 2017, 2018, se manejaban diagnósticos nuevos de cáncer de mama entre 250 a 350 casos por año. Eso fue en los últimos 3 años previo al COVID, para validar justamente con datos la evidencia que ustedes ven en sus consultorios y quirófanos. ¿Qué pasa? 2019 desciende al final del 19 y en el 2020 desciende de golpe a menos de 150 casos diagnosticados nuevos por año. Es decir, que el promedio del 2020 fue de menos de 150. Fue mucho menos del 80% esperado en los últimos 4 años que ustedes ven en su situación. El COVID, una situación social que afectó a todos los niveles y que debemos salir del concepto hospitalario y pensar que también las unidades de atención primaria, los consultorios, todo fue de una manera aislado. Y por tanto, se ve en el día de hoy las inmunoprevenibles, las enfermedades prevalentes en República Dominicana, tuberculosis y otras, que también fueron descuidadas por esta comunicación no sistémica de la prevención en base a COVID. Aunque con COVID debemos seguir, el sistema debe continuar funcionando, como decía la doctora Anali, independientemente de su situación. Para la pregunta de los que están conectados en línea con relación a la distribución del cáncer a nivel provincial o regional, los datos del Registro de Cáncer República Dominicana, que integran las 3 instituciones más grandes que trabajan con cáncer, muestran que el Gran Santo Domingo reagrupa un 60% de los casos registrados. Luego le sigue la provincia de Santiago, San Francisco de Macorís. Interesantemente, todas las provincias de República Dominicana tienen una frecuencia aumentada de cáncer de mama. Por ejemplo, Elías Piña en los últimos 2 años no presenta diagnóstico confirmado y ustedes saben que es un tema de sistema de registro. Lo importante de aquí no es que están todas en Santo Domingo, sino de dónde vienen. Y por eso en el registro poblacional se capta el dato del lugar de residencia, el lugar de la residencia de los últimos
3 años y el lugar del diagnóstico o de donde la institución identificó el caso. Así que la respuesta es que República Dominicana tiene una distribución muy homogénea. Yo no creo que no hay ninguna provincia que esté totalmente protegida por ninguna virgen ni por ningún santo sobre cáncer de mama. Tenemos cáncer de mama en todos los lugares y en Gran Santo Domingo, evidentemente, el mayor número de casos. Sí, tenemos muchas preguntas. Tenemos más o menos 15 minutos para terminar, porque debemos terminar antes de las 9. Así que vamos a tratar de seleccionar algunas preguntas que creo que son importantes. Paciente con resultado de biopsia TrueCup, carcinoma ductal in situ de mama, ¿pudiera requerir tomar una muestra más significativa o se va directamente a una mastectomía? Bien, si ya obtuvo el diagnóstico por TrueCut de cáncer de mama, ya puede ser tratado. Claro, previo a eso se le va a hacer su inmunohistoquímica, casi seguro, para ver el tipo específico y cómo están los factores pronósticos, y entonces en base a eso definir el tratamiento. Una buena biopsia de TrueCut, no es necesario hacer una biopsia abierta. Dicho sea de paso, las biopsias abiertas ya están quedando en desuso actualmente para el manejo de cáncer de mama. Eso significa que la biopsia con aguja TrueCut es lo indicado cuando tenemos una lesión en la mama. Porque hay otra pregunta que dice, la biopsia dirigida por aguja TrueCut, ¿cuáles son sus indicaciones? O sea, todo nódulo mamario debe de ser abordado desde el punto de vista diagnóstico con este tipo de biopsia. ¿Cuál es la proyección en 10 o 20 años, doctor Puello, sobre el cáncer de mama aquí en República Dominicana? O sea, ¿qué se proyecta? Sí, la última estimación latinoamericana que hizo la OPS, como decía, un perfil muy similar entre los países, decía que si continuamos con el ritmo que llevamos en República Dominicana y en la región, para el 2025 tendremos 36% más casos de lo que estamos manejando ahora. Y sabiendo y reconociendo que el subregistro en Dominicana es alto. Es decir, que lo que estamos viendo en República Dominicana probablemente es mucho menos de la realidad. Y si de aquí al 2025 continuamos con la misma tendencia, tendremos un 36% más de casos. Esto es una situación alarmante, porque realmente va a demandar mucho más servicios de salud en todos los niveles y va a demostrar que si no intervenimos antes, en las etapas tempranas, continuaremos entonces sufriendo las muertes y los casos graves de cáncer de mama en República Dominicana. Gracias, doctor. ¿Cuál es el estudio de imágenes que puede detectar una lesión más pequeña? O sea, que puede detectar un cáncer milimétrico. ¿Cuáles de los estudios? La sonografía actualmente nos ayuda mucho en la detección de estudios porque si bien es cierto que la mamografía es el estudio gold estándar, pero podemos encontrar una paciente con mamas densas que tenga una lesión pequeña y la sonografía nos ayuda a escudriñar el tejido y a hacer detecciones de nódulos bien pequeñitos, infracentimétricos. Sí, muchas gracias, doctora. Aquí hay una pregunta importante. ¿Es una buena opción la mastectomía profiláctica para una paciente mayor de 40 años con una lesión aparentemente benigna de mama, doctor Furcal? Bien, eso es una pregunta bastante interesante y las mujeres están tendiendo mucho últimamente a recurrir a ese recurso, valga la redundancia, desde cuando la famosa Angelina Jolie se realizó su mastectomía profiláctica. Pero con esto hay que tener mucho cuidado. Debemos abundar un poquito en eso y es decirle lo siguiente. Si bien es cierto que aquellas mujeres que tienen factores de riesgos altos, que ya tienen un cáncer de mama diagnosticado quizás en un seno, pueden optar por esta posibilidad. Debe ser siempre la base de que el cáncer tenga alta probabilidad de salir en el otro seno, y eso está claramente identificado. Son mujeres
que tienen cáncer familiar. Pero ¿qué ocurre? El cáncer familiar, ya explicó el doctor al principio, que es menos frecuente que el cáncer esporádico. El cáncer esporádico es el que le da a la gran mayoría de las mujeres, más de un 80%. Apenas el 20% de las pacientes va a tener un cáncer genético hereditario. De ahí entonces que no es una buena idea de porque tengo algo en el seno, una lesión benigna o inclusive un cáncer, amputarme la otra. Eso debe solo y solo hacerse sobre la base de un estudio genético. Esas mujeres que tienen una mutación de los de los BRCA1, BRCA2, de los genes, son las que están actualmente con la posibilidad documentada y a las que les recomendamos los profesionales de la salud que se extirpen la otra mama de forma profiláctica. Muchas gracias. Paciente con diagnóstico de cáncer de mama, ¿cuándo indicamos cirugía de entrada como tratamiento de inicio? Bien, el cáncer de mama, lo primero que tenemos que hacer después que lo hemos diagnosticado es etapificarlo, saber si es un cáncer inicial, si es un cáncer localmente avanzado o si es un cáncer ya metastásico avanzado. En los cánceres tempranos o en los cánceres estadio 0, 1, 2, 2A, que son cánceres menores de 2 centímetros, vamos a decir, que no tienen ganglios y que su perfil biomolecular, como explicaba el doctor, pues es de buen pronóstico, pues esas mujeres deben ir de entrada a cirugía, hacerse la mastectomía para la cual cualifiquen luego de una conversación con su cirujano oncólogo y con el ente familiar. Pero más que todo esto, lo que debemos saber es que el cáncer es una enfermedad que debe tratarse por un equipo de médicos especialistas, lo que llamamos hoy un equipo multidisciplinario. O sea, esa tendencia al aislamiento que existe en otras especialidades, en oncología no existe y no debe existir. Toda mujer diagnosticada de un cáncer de mama debe ser vista por un comité de tumores, un comité de expertos que en conjunto determinan cuál es el mejor abordaje para esa mujer. Porque a veces un cáncer pequeño, pues puede el oncólogo clínico decir, bueno, pues tiene estos factores sobrepresados y es más recomendable que esa mujer quizás sea tratada con quimioterapia o con radioterapia. O sea que todo se hace en el contexto de un equipo multidisciplinario. Doctor Monanzi, ¿qué tan efectivo es el tratamiento sistémico en el cáncer de mama? Es decir, quimioterapia, hormonoterapia, otros tipos de tratamientos, porque en la población existe la idea de que esos tratamientos hacen más daño que bien, es decir, que lo que hacen es que matan al paciente en vez de curarlo. O sea, ¿qué opinión tiene? Esa es una pregunta muy buena. Ya hay una cosa que más me apasiona de la especialidad que pues estoy viviendo y es la oncología, que es una especialidad que es dinámica. Eso es lo que más me encanta de la especialidad, que es dinámica. Cuando hablamos de que es dinámica, es que este tratamiento que yo te pueda mencionar hoy te va a revolucionar otra patología relacionada con otro tipo de tumor que quizás no conocíamos, pero que te puede curar. Hoy por hoy usábamos y conocíamos las bondades de la quimioterapia. Mucha gente pues no le gusta escuchar quimioterapia. Solamente con escuchar quimioterapia pues ellos mismos se resisten. Y hay gente que prefiere pues lastimosamente irse a la caja con su cabello por no recibir quimioterapia. Y es un asunto, como decía el doctor Gómez, de adherencia y de que la comunicación que tú le des directa. Pero no hay tanto tratamiento tan radical que te puedan también tumbar el cabello. Ya hemos revolucionado en las investigaciones y la ciencia. Tenemos medicamentos que te dejan tu cabello completo y te curas. Lo que tenemos son situaciones sociales a nivel de Centroamérica y el Caribe y otros países de acceso que nos permiten a nuestras mujeres en República Dominicana pues ofertarle aquella molécula que no te va a tumbar el cabello, que no te va a causar los daños que popularmente la gente lee y puede ver ahí, pero existen tratamientos que no te dan esos efectos tan aparatosos. Tenemos desde inmunoterapia, que es la terapia que está en boga en este tiempo y que se está utilizando bastante bien y que en nuestro país está también.
tenemos bloqueo hormonal y ya quimioterapia sistémica está reservada muchas veces para aquellas patologías que tienen una condición importante, que simplemente salen más allá de los márgenes esperados por uno como oncólogo, que salen de los bordes y que se escapa mayormente a otra estructura anatómica, pues necesariamente ahí ese paciente no es un candidato para tú aplicarle una terapia que no sea tan fuerte como la gente le tiene miedo. Pero el mensaje de esto es decirle a la gente que no hay que tenerle miedo a la quimioterapia. ¿Cómo, Monansi? ¿No te ha pasado? No hay que tenerle miedo porque es lo que yo le digo. Lo importante es estar vivo y lo importante es que te estamos dando una respuesta y que tú vas a salir y que estos cambios son transitorios. Yo siempre inicio diciéndole a los pacientes cuando les voy a hablar de los efectos secundarios, yo le digo, mire, todos los medicamentos en la vida tienen efectos secundarios, desde el Mentor al Alcanfor. Y ellos me entienden de una vez. El Alcanfor tiene efectos secundarios. Lo que pasa es que usted no lo ha leído, no lo ha visto. Sí tiene efectos secundarios. El Mentor, que es una cosa que dice, ¿cómo que el Mentor? Sí, léalo, usted verá. El Mentor. O sea, yo siempre empiezo por ahí, por esa premisa, porque la gente simplemente ve lo más aparatoso de la quimioterapia, que me tumba el cabello, que me siento mal. Son situaciones de salud que son transitorias. Para eso es lo que decía el doctor Fulcal. Es un equipo multidisciplinario. Tienes vómito, tienes diarrea, hay un equipo que te va a controlar eso, siempre y cuando tú te pongas en consonancia con tu médico, no que tú te vas a inventar, porque de repente estás recibiendo un tratamiento, pero quieres recibir voces agoreras, buscando que allí dijeron, que allí no hay, y ahí está el problema, que usted va a ver que esta mujer, y usted dice, pero mira, fulana se puso fea, pero investigate qué hizo esa fulana. ¿Hizo adherencia a lo que le dijo el doctor Fulcal, a lo que le dijo el doctor Pérez Martín, a lo que le dijo la doctora Nali? No lo hizo. Está haciendo. Hay algunos que sí lo hacen, pero hay algunos factores que no está la familia, que le ayuda a tomar la pastilla a tiempo, que no está el dinero, que no tengo para comprar medicamentos, que se me acabó, que no tengo cobertura, situaciones que se dan. Pero sí tenemos nosotros opciones en República Dominicana para tratar el cáncer no tan aparatoso y que la gente, nuestras mujeres, pues vivan mucho más. Sí, ya estamos casi finalizando. Vamos a hacer 2 preguntas más. Doctor José Miguel Gómez, preguntan que si un paciente está recibiendo quimio y radioterapia por un cáncer de mama, que si puede recibir tratamiento psiquiátrico. Sí, de hecho, muchos de los pacientes que hacen trastorno del sueño severo o pacientes que están cursando con depresión y reciben su tratamiento de quimio y radioterapia. Y siempre uno se pone en comunicación con el oncólogo, con el clínico, y en la combinación de los medicamentos, pues con el avance de la psicofarmacología, tenemos el acceso de medicamentos que tienen buena tolerancia y que su nivel de intervención a nivel de citocromo P450, a nivel de las enzimas, coenzimas hepáticas, no tienen la vulnerabilidad de riesgo de hacer factores con otros medicamentos en términos farmacodinámicos, y entonces hay antidepresivos específicos que se pueden combinar, como hay inductores del sueño, incluyendo algunas benzodiazepinas que no se metabolizan directamente en hígado, que lo hacen por proceso de glucuronización, y entonces se pueden combinar, en este caso, con los medicamentos y los abordajes que ustedes manejan. Una última pregunta al doctor Monansi. Una paciente pregunta, hace 14 años tuvo un cáncer de mama y ahora tiene metástasis en hueso, o sea, ¿qué posibilidades tiene? O sea, si hay tratamiento para eso, la posibilidad de que se controle la enfermedad. Sí, efectivamente, tenemos tratamiento para eso. Hay que ver la extensión de la enfermedad, pero sí tenemos herramientas disponibles. En el servicio de oncología tenemos esas herramientas para mejorar tanto el dolor, tanto para esa situación que está pasando en el hueso. Tenemos herramientas varias. Lo que yo recomiendo es que siempre esté de mano con tu facultativo, en este caso con tu oncólogo clínico, y él te va a guiar a qué cosas debe ir haciendo para mejorar
y tener un estilo de vida apropiado de acuerdo a esa situación que ha vuelto a resurgir, pero sí tenemos. Se puede controlar y no es lo mismo que antes, que un paciente tenía una metástasis, un hueso, un pulmón, llegaba a mi consulta, pues solamente tenemos que cantarle, allí no habrá tribulación. Es lo que le cantábamos, pero ahora no. Te damos alegría, te cantamos otras cosas. Empezamos a cantar, a brincar, porque el mundo no se ha acabado. Antes te cantábamos esa canción funesta que todos conocemos, pero ahora no. Tú llegaste, no, ven mamá, vamos a darte. Tenemos herramientas. Fíjense, este panel comenzó con el epidemiólogo y va a terminar con el epidemiólogo, porque la presencia del doctor aquí no es casualidad. Creo que esto es una primicia, porque nunca se había invitado un epidemiólogo a un panel de cáncer de mama. Entonces vamos a finalizar con el doctor, o sea, después de su participación, entonces yo voy a dar el cierre de este evento. Bueno, qué presión y muchas gracias. Bueno, importantísimo integrar, como decíamos, en el aspecto multidisciplinario, y yo me baso en mi trabajo, se basa en analizar su trabajo. Así que gracias a ustedes, a esa energía que transmiten en sus consultorios, en esos diagnósticos, podemos tener datos y de ahí sacar evidencias para justamente retroalimentarlo a ustedes y mejorar los sistemas de salud que finalmente son los responsables de todo lo que está pasando. Yo voy a darles algunos tips de cierre porque me parece interesante los datos dominicanos que ya sí tenemos, no tenemos que estar utilizando data internacional. Primero, no nos olvidemos de los hombres, también tienen mama. República Dominicana tiene casos registrados de cáncer de mama en hombres. Yo sé que ustedes lo ven en su consulta. Toda la estrategia está enfocada en mujeres, pero en los últimos años, en promedio, hemos tenido más de 22 casos de cáncer de mama en hombres, que también llegan en etapas muy tardías. También es interesante y cuando hacemos el diagnóstico temprano. El famoso diagnóstico temprano es temprano en la mañana, a las 7 de la mañana, o temprano a las 7 de la mañana, doctora en imágenes, doctora Dames. No, temprano significa que según la distribución de los casos que estamos viendo en República Dominicana, están llegando cada vez más casos en mujeres jóvenes a partir de 30 años. Así que toda la estrategia de prevención debió disminuir de los 40 a los 30. Y en la mentalidad y en los sistemas, y en las coberturas y en los diagnósticos, tenemos que ir pensando ya que nuestros primeros casos están empezando con 32 años. Y ustedes me lo validan, ¿no? Así que tempranamente significa desde los 30 iniciar con la observación y cualquier otro mecanismo de prevención en cáncer de mama. La distribución regional, como decía al principio, súper interesante. Ninguna provincia está exenta de cáncer de mama y, como decíamos anteriormente, el diagnóstico temprano tiene que estar asociado a un recurso humano cualificado. Independientemente de la técnica que utilicemos, si está bien interpretada, nos va a orientar a seguir los pasos siguientes, desde el autoexamen para tardíos hasta la sonomamografía temprana. Así que todo el sistema enfocarse en tener más mamografías disponibles en todas las provincias y en todos los centros con personal cualificado para acercarnos más rápido al diagnóstico temprano. Y por último, no nos olvidemos tampoco de la población recuperada. Es decir, tenemos sobrevivientes de cáncer de mama en República Dominicana con buenos tratamientos que recibieron de parte de ustedes y que necesitan una reintegración social, prevención terciaria se llama esto. Es decir, necesitamos que esas mujeres se reintegren a la sociedad, que sean reconocidas, que a nivel laboral tengan oportunidades y que en los mismos centros de salud quieren colaborar, quieren estar cerca, quieren apoyar en las comunidades a identificar tempranamente este cáncer. Así que esos 4 aspectos son importantes para el cierre epidemiológico. Bueno, pues muchas gracias. Creo que ha sido un panel que ha arrojado muchos elementos que se pueden usar en el país con la finalidad de ir pensando en un programa de screening nacional y de darle un empuje importante y apoyar el Registro Nacional de Cáncer. La Academia Dominicana de Medicina le agradece a todos ustedes por su presencia aquí, a los que están en plataforma.
Darle las gracias a Primera ARS de Humano y Humano en Salud por facilitarnos este espacio. Sabemos que es una empresa que siempre ha cooperado con nosotros y que está abanderando la parte preventiva en lo que es el manejo del cáncer de mama. Así que muchas gracias y buenas noches.